Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y finalmente hemos llegado, hemos aterrizado, estamos en tierras colombianas. Específicamente nos encontramos en la ciudad de Bogotá. Es la primera vez que estoy aquí en Colombia, nunca antes había venido. Yo sé que muchísimas personas me ven desde Colombia y tenía este destino marcado en el calendario para cuando tuviese la oportunidad venir y no perdérmelo. Y aquí estamos finalmente. Me encuentro justo a las afueras de mi hotel. Voy a ir para que me entreguen mi habitación, dejar las maletas, refrescarnos un poco y ahí sí salir y comenzar a recorrer esta linda ciudad. Angie está conmigo, está lloviznando, Bogotá nos agarró con una lluvia de repente con sol, está haciendo sol, pero de este lado está muy nublado, de este lado está el sol y los gotones, no sé si lo logran escuchar. Déjenme callarme un ratico. Te caen y bueno, te cachetean. Sí, te sacan un ojo, si te caen un ojo te lo sacan. Vamos a entrar al hotel. Yo elegí el Lancaster House, amigos, porque está muy céntrico, me pareció un hotel muy bien ubicado y además muy bonito, así que voy a buscar mi habitación. Y bueno, ya vamos a subir a nuestras habitaciones. Nos están ayudando aquí con el equipaje, muy amable el señor. Bueno, y nuestra habitación es la 501, la suite. Yo es primera vez que me quedo en una suite, creo, si no mal recuerdo. Vamos a ver. ¡Wow! Miren esto. Tengo mi propia sala, o sea, no es una habitación, es un mini apartamento. Tremendo cuarto, grandísimo, bonito, la vista me gusta, televisión, muy bien, está muy bonita. Algo que habíamos estado esperando mucho Angie y yo era retirarnos las mascarillas. Por favor. Fueron muchas horas de avión. Ayer. Salimos desde Sao Paulo. De Sao Paulo fuimos a Río de Janeiro. De Río de Janeiro fuimos a Panamá. Y de Panamá finalmente llegamos aquí a Bogotá. Si ustedes me siguen por Instagram sabrían el motivo de por qué hicimos tanto revuelto. Así que si todavía no me siguen, vayan a seguirme. Es Gabriel Herrera _. Entre tanto, amigos, nosotros nos vamos a refrescar un poquito para salir y dar nuestros primeros pasos aquí en la ciudad, en la linda ciudad de Bogotá, porque de camino al aeropuerto ya me puedo dar cuenta de que es una ciudad bastante bonita, pero eso más adelante, así que no se despeguen de allí. Bueno amigos, mochila lista, vámonos entonces a la primera parada y es a un centro comercial porque necesito tener datos en mi teléfono para poder hacer las diferentes actividades que vamos a estar realizando los siguientes días aquí en Colombia. Luego de allí nos vamos a ir al centro de la ciudad. Espero que nos alcance la luz del día, no perdamos tiempo y vamos allá. Bueno, vamos a darle un vistacito aquí rapidito al hotel para que ustedes vean. Yo no soy de beber, pero para los que quieran venir y echarse un traguito, y además te ponen los juegos aquí de la Champions y todo lo que esté en el momento. Tienen un piano para si quieren venir a tocar piano, y la chimenea la prenden después de las 6 de la tarde, así que es un sitio muy agradable para venir a ver el juego. Tiene una mesa de pool para venir a jugar en la noche después que lleguemos de grabar video, está genial, y una mesa de póker. Esta es la recepción del hotel, bien espaciosa, bien iluminada. Ya yo voy a solicitar mi Uber para que ustedes vean cuánto sale un Uber aquí y tengan una idea. Me salen 5.700 pesos colombianos, que les voy a estar dejando aquí la conversión. También está muy cerquita, como ustedes lo ven aquí en el mapa. Yo no sé si ustedes lo notan desde aquí, pero continúa lloviendo. Me quedo loco con las gotas de agua que caen. La primera parada del momento, del día, del recorrido es el Unicentro Bogotá. El centro comercial es muy bonito y grande. Miren, aquí está el kiosquito de Claro. Bueno, me tuve que venir a otra operadora porque justamente tuve que supuestamente cambiar dinero porque no me iban a aceptar tarjeta donde estaba antes. Y justo al lado de la casa de cambio quedaba otra operadora. Entonces pregunté cuánto tenían ahí, qué planes tenían, y pues era muchísimo mejor. En Claro, por 25.000 pesos te daban 2 gigas que podías ir recargando a medida que se te iba acabando. Y aquí en Tigo te dan 8 gigas por 60.000 pesos. O sea, cada 2 gigas te salen en 15.000 pesos. O sea, 10.000 pesos más barato que en lo que estábamos ofreciendo en Claro. Mientras que Angie hace la colita aquí, voy a cambiar 50 euros a ver cuánto me dan y en cuánto está el cambio exactamente. Bueno, es así. Ya tengo internet en mi teléfono, salí de eso. Tardé un montón, no, se hizo hasta de noche y no ha parado de llover. Por otro lado, cambié el dinero. Les voy a mostrar los billetes y en cuánto estuvo la tasa en el momento en que hice el cambio. Pero antes, Angie
Angie está tratando de reservar en un lugar que todo el mundo hasta el momento nos ha recomendado para comer. Entonces quería ir como a ese lugar para comer mi primera comida allí, aquí en Colombia, porque aún no hemos comido nada. Quería ir al centro de la ciudad hoy, el primer día, pero como se hizo de noche, está lloviendo, no va a valer la pena. Así que nos vamos a ir a este lugar muy famoso, que ya ustedes van a ver cuál es, y en lo que lleguemos les voy a mostrar cuánto fue que nos dieron de dinero en la casa de cambio, cuánto nos salió exactamente lo del chip y cuánto trae. Y este video obviamente va a continuar el día de mañana, porque no nos vamos a quedar así sin ver a Bogotá en este primer video de día. Fuera del centro comercial estamos esperando el Uber que nos va a llevar al lugar donde vamos a comer finalmente. Bueno amigos, y hemos llegado al lugar que todo el mundo desde que pisé Colombia me ha recomendado para venir a comer, y es Andrés Carne de Res. Estamos justo en la entrada ya haciendo nuestro check-in aquí para entrar al restaurante, porque hay que hacerlo con reservación. Pero el lugar está, desde que entras, es una cosa genial. El lugar es inmenso, 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 inmenso. Y la decoración creo que es lo particular. Miren las velas, miren, aquí está la recepción, por aquí tú entras, ¿verdad? Y miren todos los detalles. Aquí apenas te ponen como un calorcito aquí para que te mantengas calientito, porque aquí en Bogotá sí que hace frío. Las mesas, no, el lugar está que no había visto ningún lugar de este tipo en ninguna parte del mundo que había ido. Miren, aquí hay una campana, vamos a tocarla. Bueno, y estamos entrando. Miren, esto es como un altar. Gracias a todas las personas que me recomendaron venir aquí. Miren todo este lugar, qué hermoso. Miren esto, parece que estoy entrando a una atracción de Disney. Eso es lo que me recuerda, una atracción de Disney. Miren todas esas luces, qué lindo. Bueno, ya nos sentaron en nuestra mesa. Miren, estos son nuestros alrededores. ¿Qué tal? Y me dicen que la comida creo que es aún más genial que el lugar. Vamos a ver. Por lo que estuve investigando, este lugar tiene una capacidad de 4000 personas. De verdad que creo que no escogí un mejor sitio para probar mi primera comida aquí en Colombia. Bueno, además de que el lugar está increíble, la música también está genial, y ahorita está sonando una de Bob Marley muy buena. Miren todos esos CDs, ¿qué tal? Miren aquí la consola, qué bien, la vieja escuela. Y miren, nos trajeron la bebida, nos recomendaron una bebida de mandarina, un jugo de mandarina. ¿Qué tal está tu jugo? Está riquísimo, se siente 100% natural. No se ve que tiene químicos, ni conservantes, ni nada. Se ve como que lo acaban de hacer. Bueno, llegaron nuestros primeros platos. Estas son las entradas y nos llegó las arepas de choclo y la mazorcada. Al principio no entendí. Yo decía masa ahorcada. No, es mazorcada. De mazorca. Vamos a probar esto a ver qué tal. Le voy a dar los honores a Angie para que lo pruebe primero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno. Es nuestra cachapa, pero de calidad buena. O sea, saben que muchas veces a la cachapa se le suele agregar harina o otras cosas para rendirla. Es netamente de choclo, por lo que siento. Y aparte le dieron como una salsita ahí, que sinceramente no sé decirles qué, pero está buenísima la salsa. O sea, todo perfecto. A ver, llegó mi turno. Yo lo voy a poner sin salsita y después con salsita para ver. Es una cachapa de buena calidad, como diríamos, exactamente. De verdad, muy, muy rico. Ahora voy a probarla con esta salsita que nos dieron junto con una arepita. Vamos a ver. Natilla, es como natilla. Exacto, lo acabo de probar sola y me di cuenta ahorita de probar. Definitivamente los hermanos colombianos y los hermanos venezolanos, que somos nosotros, Hacemos un buen dúo. Hacemos un buen dúo. La verdad es que nos parecemos mucho y lo hemos sentido desde que pisamos Colombia. Dos países diferentes, pero muy, muy cercanos. Ahora vamos a probar este otro, que es la mazorcada. Miren esto, como le sale el quesito. Es maíz sueltecito con un tipo de queso que ella explicó. Tiene los pedacitos de maíz, queso y no sé qué otras cosas pueda tener. Está riquísimo, muy, pero muy bueno. Miren, se las voy a iluminar un poco para que vean. Miren, esta es la arepa de choclo y esto es mazorcada, la mazorcada, exacto. Bueno, Angie está feliz porque le pusieron la chimenea al lado. Está súper calientita ahora. Bueno, viene mi comida y tiene una preparación especial, ¿verdad? Esto, básicamente la preparación consiste en un lienzo que es como un tipo de tela, al cual le agregamos un poco de sal y un poco de orégano, ¿ok? ¿Quisieras tener la experiencia de abrir el lomo? Bueno, puede ser.
Wow. Miren, ustedes me conocen que yo no bebo, pero aquí el señor, el dueño del restaurante, me insistió y yo no lo pude rechazar porque además es una persona demasiado amable. Entonces voy a probar un licor que me dice que es a base de caña y anís. Es el aguardiente aquí colombiano. Ay, Dios. Bueno, comienzo yo. Salud. Muchas gracias. Uy, Dios mío. Esto es leche. A ver. El turno a Angie. Ay, a mí me quedó la garganta rasposa. Mire, ni siquiera se me pegó, mire que soy mancha. Yo soy el cobarde. Tú eres el cobarde. Yo soy cobarde con la bebida. Miren, nos vamos. Fue genial. Ya nuestro Uber nos está esperando para irnos a nuestro hotel. Bueno chicos, finalmente en nuestro hotel me voy a ir a dormir para continuar mañana el día y nos vemos mañana. Listos para comenzar el día. Bueno, y nos toca desayunar antes de hacer cualquier cosa. Ya desayunamos como ustedes vieron, ya tengo más energías, así que ahora les puedo hablar un poquito más. Les quería mostrar los billetes porque ayer no tuve la oportunidad de hacerlo. Les voy a mostrar cuánto fue el cambio exactamente, en cuánto está el peso colombiano en relación a otras monedas, para que ustedes más o menos vayan entendiendo los precios que vamos a ir manejando en los siguientes días. Bueno, aquí tienen algunos de los billetes que me dieron en la casa de cambio ayer. Tenemos, miren, el de 2.000 pesos, que es este de aquí. Tiene a una señora aquí de imagen que no logro leer porque está muy chiquitito el nombre. Y por la parte de atrás está paisaje con unos animalitos. Aquí tenemos el de 5.000 pesos, es un señor esta vez, y por la parte de atrás están como unos arbolitos, como unas plantas. El de 10.000 pesos lo tenemos aquí. Aquí sí logro leer quién es, y el personaje que aparece se llama Policarpa Salabarrieta, y aquí está como una hacienda, más o menos. Este es el de 20.000 pesos. Está un señor aquí de gafas. Y por la parte de atrás está como un campesino, ¿ok? Una persona trabajando el campo. Y el de 50.000 pesos es este que tengo aquí en mi mano. Un señor con un bigote bastante grande. Y además está como una señora también en el billete. No había visto un billete donde apareciesen dos personajes al mismo tiempo. Y por la parte de atrás es como una casita con un gran árbol y unas palmas en el fondo. Y de momento la única moneda que me han dado es esta de 500 pesos. Tiene aquí un arbolito, por lo que veo, y dice 500 pesos por aquí, por la parte de atrás. Para el momento en que yo hice este cambio, estaba en 3.870 pesos colombianos, un euro. Yo cambié 50 euros y eso al cambio fueron 193.500 pesos colombianos. No sé si estuvo bien el cambio, yo creo que estuvo un poquitico bajo, pero no estuvo tan mal. Para que más o menos tengan una referencia, 20.000 pesos colombianos son aproximadamente $5.30. O sea, este billete de 20.000 pesos representa $5. Cosas que tengo que hacer hoy, pues recorrer las calles de Colombia. Vamos a ir primero hacia la Plaza Bolívar y de allí luego vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Sin nada más que decir, nos vemos en la Plaza Bolívar. Bueno amigos, y después de aproximadamente 40 minutos en carro hemos llegado a nuestro primer destino de este recorrido por las calles de Bogotá. Pero antes de mostrarle dónde estamos, que seguramente ya por el fondo lo deben de saber los que son de aquí de Bogotá, es que una particularidad del Uber aquí en Colombia es que operan o trabajan de manera ilegal. Y lo que ocurre es que cuando pides un Uber tienes que montarte a juro en el asiento delantero. Entonces el primer Uber que nos montamos en el aeropuerto de camino al hotel, cuando yo me estoy montando en la parte de atrás porque
Normalmente uno suele montarse en la parte de atrás del Uber porque es más cómodo. Normalmente, por ejemplo, en México corren el asiento de adelante más hacia adelante como para que tengas más espacio atrás y estés muchísimo más cómodo, pero aquí no, aquí te dicen, no, tiene que venir alguien adelante. Me pareció curioso, no sabía el por qué, pero luego hablando con el taxista me comentó que ellos están trabajando de manera ilegal, que tienen una guerra totalmente con la línea de taxis. Pero bueno, déjenme mostrarles en dónde estamos. Nos encontramos en la Plaza Bolívar de aquí de Bogotá, en el centro de Bogotá. Está increíblemente muy bonita, es bastante grande. Miren, la plaza está llena de palomas, la gente las debe alimentar muchísimo. No veo, por ejemplo, muchos vendedores ambulantes, veo uno que otro por allí. Tenemos una linda catedral por aquí. Bueno, otra cosa importante a comentarles, y creo que se debe a la posición geográfica que tiene Bogotá, es que apenas caminé unos pasos desde la esquina hasta aquí de donde me dejó el Uber y yo estoy agotado, o sea, estoy... porque yo creo que es que Bogotá está muy alto y bueno, normalmente no estoy o no suelo vivir en países muy altos, entonces creo que la altura me ha pegado un poco. Y Angie creo que lo puede comprobar, ¿no? Lo puede corroborar. Sí, sí, yo ni siquiera estoy hablando y de verdad estaba cansada y me pareció extraño, pero sí es la altura. Al parecer Bogotá es la tercera ciudad más alta de Latinoamérica. Bueno, ya veo por qué se acumulan mucho las palomas aquí, es que la gente las alimenta. Miren, ese señor ya les está echando allí comidita y se acumulan todas allí. Miren, aquí alimentar a las palomitas te cuesta 1.000 pesos colombianos. Te dan una bolsita así. Miren, Angie se atrevió a darle en la mano. Ay, Dios mío. Son muchas. Bueno, yo creo que esto era un clásico. Alimentar a las palomas en la Plaza Bolívar de aquí de Bogotá. Bueno, ahora estamos caminando por las callecitas por aquí. Vamos a irnos dirección hacia el Museo de Botero. Vamos a ver qué nos conseguimos en el camino. Caminando con destino al Museo del Botero me conseguí con este lugar aquí que dice que se llama La Puerta Falsa. Dice que tiene más de 200 años y estuve leyendo un poquito de su historia y tiene una historia bastante particular de una pelea entre un párroco y la mujer que fundó este lugar de aquí. Eso fue una pelea que el párroco no le gustó que pusieran este lugar aquí para venta de dulces y de otros tipos de comida. Al final ha pasado por 7 generaciones este lugar de aquí. Vamos a estar probando algunos dulcitos de aquí muy típicos, a ver cuál me llama la atención y así probamos algo dulce que de momento no he comido nada dulce en estas primeras impresiones aquí en Bogotá. Aquí están algunos dulces. Nos comentan que el típico de la persona que hizo este lugar era este de aquí, que es como dulce de azúcar con guanábana. Pero a mí me llamó mucho la atención aquel de allá y me dicen que es coco con arequipe. A mí me encanta mucho el arequipe, me provocó muchísimo ese y ese es el que voy a probar. Bueno, vamos a entrar. Procesos de hoy en día. Gracias. Bueno, ha llegado nuestro dulce, el que vamos a estar probando. Sé que muchos colombianos o personas que conozcan el lugar me van a decir que cómo no voy a probar el tamal de este lugar, pero sí lo voy a probar, solamente que los van a ver en otro video. Así que en este video solo van a ver que voy a probar el dulce, así que pendientes del próximo. Llegó el momento de probar este rico dulce. Como les dije, es de arequipe y coco. Antes de que David omita opinión, si tiene coco, es el dulce ganador. Está deliciosísimo. El arequipe está dulce, pero no es una cosa así que te empalaga. Y el coco está durito y la combinación está muy buena. Nunca había probado arequipe con coco, pero está delicioso. Bueno, luego de ese rico postre, continuemos nuestro recorrido por Bogotá. Bueno, me da curiosidad que en varios puestos de obleas, que venden obleas, tienen la foto de Mick Jagger. No sé si es que en alguno de esos puestos alguna vez Mick Jagger vino aquí y se comió una oblea. Díganme en los comentarios eso porque es lo que puedo pensar. Miren, tienen mi nombre aquí en la pared. Gabriel García Márquez. Bueno, ¿qué les puedo ir comentando acerca de mis primeras horas aquí en Bogotá? Me gusta el clima. Para mí esto es uno de los climas más espectaculares que hay. Y es que no está haciendo mucho frío, no está haciendo nada de calor, es muy fresquito. Otra cosa que me ha gustado muchísimo son las casas, las estructuras, las edificaciones. Están espectaculares, ese estilo que tiene es muy bonito. Sé que hacia el norte, donde yo me estoy hospedando, ya es un poquito más moderno, es diferente, pero me gusta muchísimo esto así, me encanta. Bueno, entramos a una tienda de souvenirs porque ustedes saben que me gusta coleccionar los imanes. Vamos a ver si nos llevamos alguno de estos que están aquí. De momento me va gustando este y me va gustando, a Angie le va gustando estos de aquí. Imán ganador que van a ver pronto en nuestra nevera, este de aquí, nos gustó mucho. Bueno, lo elijo prácticamente fue Angie.
Miren, me obsequiaron una linda pulsera. Y a mí también. Y a mí también. ¿Listos con pulseritas de Colombia? Bueno, otra cosa que les puedo comentar es que aparte de estar todavía cansados, es que las personas aquí, o sea, han sido súper amables. De verdad, muchísimas gracias. Por lo menos ahorita apenas compramos un recuerdito para la nevera y nos ofrecieron café, nos ofrecieron chocolate, nos regalaron estas pulseritas. En los restaurantes donde hemos comido nos han tratado súper especial, súper espectacular. De verdad que muchísimas gracias a las personas de Colombia por ser tan amenas, tan amables. Y especiales. Muchísimas gracias. Bueno, estamos haciendo un pequeño recorrido en el Museo de Bogotá para conocer un poquito más la historia de esta linda ciudad y continuamos nuestro recorrido. Quedé impresionado cuando pasé al lado de este colegio, se llama Colegio Mayor de San Bartolomé, está hermosísimo. Bueno, lastimosamente no voy a poder pasar cerca de la Casa de Nariño, que es la presidencia, donde está la presidencia, porque por el tema de la pandemia pues tienen restringido el paso hacia allá. Además que veo que hay muchas protestas y yo creo que es más de eso que de lo otro, pero no voy a poder tener la oportunidad de verla de cerca. Bueno, aquí la policía tiene hasta los perros en la calle, ¿qué tal? Nunca había visto eso. Y fíjense este detallazo, aquí las personas están jugando ajedrez en plena calle. ¿Qué tal? Muy bien, me parece. Ahí hay jóvenes, adultos, mayores y todo. Bueno, hay una cosa que muchas personas me han dicho y es tener mucha precaución en esta zona porque me pueden robar. Pero me he sentido tranquilo porque hay mucha presencia policial como ellos. Hay por todos lados. No sé si se deba justo al día de hoy o normalmente siempre sea así. Bueno, primera vez que veo un Juan Valdez Café en persona. Ey, no sabía que aquí en Colombia habían Oxxos. ¿Qué tal? Bueno amigos, y hemos llegado a este primer video aquí por tierras colombianas. Yo espero que les haya gustado. Como saben y como se los dije, es mi primera vez aquí en Colombia. La vamos a estar pasando genial. Van a ver muchos videos en diferentes ciudades porque primero vamos a estar aquí en Bogotá, luego vamos a estar en Cartagena y luego en Medellín. Así que se vienen videos muy interesantes. Y si aún no fue suficiente todo lo que les comenté durante el video, les puedo decir que Colombia me está gustando. Bogotá ha sido una ciudad muy bonita, me han tratado muy bien durante estos 2 primeros días de recorrido. Espero que los siguientes días sean aún mejores. Amigos, no me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un video nuevo. Además, me pueden seguir por mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _. Amigos, desde aquí, desde Bogotá, me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.